hablando y decíamos hoy queremos conocer más acerca del Islam, esta tercera religión monoteísta que creen en un solo Dios junto con el cristianismo y el judaísmo. Sale mucho en los diarios y uno se confunde muchas veces, asocia erróneamente al Islam o los musulmanes con el terrorismo y por lo mismo, profesor, queremos hablar de las tres ideas fundamentales. ¿Cómo usted definiría el Islam? Como para los católicos, por ejemplo, puede ser la Santísima Trinidad, los mandamientos, los sacramentos. ¿Cómo funciona el Islam? En primer lugar vamos a decir algo. La gente, si usted dice Islam e islamita, está bien dicho, musulmán es igual. Pero lo que no está bien dicho es cuando se les dice a ellos mahometanos. Ay, ¿por qué porque no? colocan a la altura de ellos, creen en un solo Dios. Mahoma fue su profeta, pero no es Dios. Entonces, sería prácticamente que los católicos le dijeran papista, que le dice mucho contrario Y papista. muchos dicen bautistas también. Exactamente. Por eso mismo hay bautistas también. Por eso es que hay que tener ese aspecto cuidado. Efectivamente, en este momento hay ya más de 1.000 millones de personas que profesan el islamismo. Las fases del islamismo son 5 fundamentales. La primera... Espéreme, profe, que le vamos a pasar un micrófono de mano porque Ahí estamos... sí. Ahí Se fue, sí. Para que se escuche bien. Son 5 los pilares fundamentales de los islámicos. Primero, usted me lo va a decir en árabe, es la invocación a Dios. Amén. Creer en un solo Dios, En un solo que Dios, Muhammad es su mensajero. Exactamente. Profesor, aprovechemos de saludar Por supuesto. a Mohamed Said Rumi. ¿Qué tal? ¿Qué Muy buenos sabe? días, Mohamed. Buenos Y el días. vocero de la mezquita As-Salam. El señor Está con Rumi sabe mucho. El que más sabe que en Chile. Muchas gracias. No es sobre tanto. todo. Enseguida, después viene que algo es muy importante. La unión precisamente con Alá. ¿A través de qué se realiza? La oración. As-salat. Al-Salah, exactamente. 5 veces al día, todo musulmán en dirección a la Meca debe rezar. La forma de oración, si se está en una mezquita, ustedes saben de que es de pie primero la ablución para purificarse y hacerse. Enseguida la entrada y de pie. Enseguida se inclinan profundamente y posteriormente ponen las manos en el suelo y la cabeza que tope, la frente que tope el suelo. Y aquí hay una explicación muy importante, curiosa. A ver. Una es la razón por la cual, la principal, las mujeres rezan en lugares distintos que los hombres. Y el grave problema que puede haber que hay un lugar solamente una pieza. Y tienen que rezar hombre y mujer en una pieza. Las mujeres rezan detrás de los hombres. ¿Y saben ustedes por qué? Claro. Porque si reza en el momento en que el musulmán inclina y toca con la frente el suelo, levanta su parte posterior. Entonces, si las mujeres están delante o al lado, el hombre se puede distraer y no dedicarse exclusivamente a la oración. Además, hay otra cosa que es muy importante. Entonces, la oración 5 veces al día. Pero no basta con la oración. También es necesario el que haya antes que la peregrinación. El ayuno. Especialmente el de Ramadán, el ayuno, o sea, esa mortificación del cuerpo en aras de ser agradable a la divinidad. Que he visto que en casi todas las religiones existe, también existe la religión cristiana. Después la limosna. La limosna como algo obligatorio, precisamente porque en la comunidad tienen que ser todos iguales en lo posible y por eso aliviar la ansiedad de los pobres, o sea, la limosna. Y finalmente, la peregrinación, El Hajj. claro, que a lo menos, si es posible, una vez en la vida hay que ir a la Meca. Aquí hay otra cosa curiosa. ¿Han oído ustedes un refrán popular que hay en España que dice, pues todos estos problemas míos me mandan de la seca a la Meca? Y eso saben ustedes por qué. Porque en Córdoba, donde está el califato árabe en España, su mezquita se llamaba La Seca. Y ahí partían con dirección a la Meca. Se demoraban 4 o 5 veces llegar y que a veces los asaltaban. Era un viaje sumamente difícil. Profe, nosotras como mujeres, Sí. porque por ignorancia, Mohamed, le voy a pedir disculpas, hay un montón de cosas que nosotras no sabemos del Islam. Y claro, ahora uno de repente podría decir, no, una religión machista, las mujeres detrás de los hombres, y no, efectivamente tenía un sentido. Por ejemplo, que usen velos y se tapen las caras o burkas, ¿tiene un sentido? ¿O de repente es efectivo que uno lo ve como una cosa machista? Bueno, Occidente tiene
tiene el defecto de juzgar otras culturas desde su punto de vista y sus costumbres. Efectivamente. El velo está ordenado en el Islam para la mujer y es la forma espiritual con la cual ella se conecta con las órdenes divinas emanadas del Corán. No está para agradar a un hombre o desagradarlo, está para agradar a Allah. Es una orden divina, no es una orden que la mujer le dice al marido, tienes que ponértelo porque yo te lo ordeno, no. Es una orden terrenal, digamos. Es una orden divina, claro, ¿no? Es una señal de respeto. Y está en el Corán. Se ha buscado la explicación. El Corán, hay ciertas normas, ciertas frases que todavía los estudiosos del Islam están buscándole su real significado. La única explicación con respecto al hijab, que es el pañuelo que cubre el cabello, es proteger a la mujer. Es proteger a la mujer de las miradas de aquellas personas que no son sus iguales, sus esposos, sus hijos, etc. Pero ¿y por qué eso pasa con las mujeres y no con los hombres también? Pero si hay una cosa, Es que en el es cristianismo igual. En la religión, en el catolicismo, hasta hace muy poco tiempo, para entrar a la iglesia la mujer tenía que ponerse velo. Tenía obligación por eso. Y actualmente en una sinagoga, los hombres tienen que cubrirse la cabeza. Y la mujer en muchos templos O sea, tiene que por eso cubrirse mismo, el o sea, Claro. el cubrirse es además un acto de carácter ritual. O sea, como decía El Mohamed, compromiso que- el compromiso con Dios que tiene el Claro, hijo. el compromiso. Ahora, yo quiero decir que se ha puesto mucho énfasis en la mujer musulmana, pero hay corrientes, comunidades judías, que las mujeres deben usar el pañuelo. Entonces, la pregunta que hago yo es, que me hago, ¿qué le pasa a Occidente? ¿Qué le molesta de esa mujer? Occidente quiere igualar a las mujeres occidentales con las orientales, no se puede. Son costumbres distintas. Si el método que tú ocupas para medir la costumbre de acá, si lo llevas a Medio Oriente, allá no va a entrar. Allá va a ser o mayor o menos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, si no entendemos, por lo menos respetar esas costumbres que son distintas a las nuestras. Bueno, Mohamed, queremos conocer más sobre los principios y fundamentos del Islam. ¿Por qué erróneamente uno asocia Islam con terrorismo? Eso y mucho más lo vemos en la siguiente nota. Budistas, cristianos, evangélicos o musulmanes. Todas corresponden a un conjunto de creencias místicas que buscan conseguir miles de fieles y seguidores. Religiones que cuentan con normas de comportamiento, rituales, ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce algún tipo de relación con la divinidad, ya sea en un solo Dios o en varios de ellos. Una de las religiones más recientes de nuestra época es la que sigue los principios revelados por Alá al profeta Mahoma, es decir, el Islam. Una creencia que tiene varios libros sagrados, pero que el más importante y trascendental en su significado en la historia es el Corán. El Islam es una religión que nace en el siglo VII, es una religión que deriva de la tradición judeo-cristiana, de hecho, de la religión, pero es más ortodoxa, tal vez, en sus pensamientos y en la actitud que proponen para sus creyentes. Diría que podemos formar la palabra paz con la raíz de Islam, la palabra también obediencia, la palabra sumisión y en el sentido, diría, más prístino o claro, es sumisión a Dios, sumisión a la voluntad de Dios. Un hombre manso al mensaje de Dios puede encontrar la plenitud de su vida. Y el mensaje del Islam fue escrito por el gran profeta Mahoma, y es justamente desde allí donde uno puede declarar que es musulmán, al mencionar que Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Un hombre que nació en la Meca en el año 570 y que murió en el 632. Que vivió en una época de crisis religiosa y política, todo esto en una sociedad que era caótica, donde también la pobreza y la violencia se hacían presentes. Pero, ¿qué significa su profeta para ellos? Mahoma constituye la plenitud de la revelación transmitida a un hombre. Él es el mensajero, básicamente, el profeta más pleno para todos los musulmanes
y de alguna manera el que va a transmitir en forma directa la voluntad de Dios vertida en el Corán y se va a constituir en un verdadero ejemplo a imitar. Las personas que profesan esta religión son conocidos también como mahometanos o musulmanes. Sus fieles comprenden un número no menor, ya que serían al menos 1.300 millones de personas las que siguen estas creencias. Muchos hablan de que esto no solo sería una creencia, sino que una forma de vida, un estilo que se proyecta en muchos ámbitos de la vida y que en esta ocasión comprende tanto a hombres como mujeres. Cabe recalcar que el Islam reconoce que la revelación se expresó en 3 libros anteriores a él, esto es en Zabur de David, la Torá, confiada a Moisés y el Evangelio de Jesús. Pero estas son solo algunos de los tipos de develamientos parciales, ya que el Corán es por seguro el libro por excelencia, el texto sagrado del Islam. El lazo de unión entre Mahoma, su profeta y los musulmanes es la fe en el mensaje de Dios, la que está contenida por sobre todo en el Corán, palabra que se traduce como recitación en árabe. A ver, el gran libro sagrado, una verdadera emanación divina, es el Corán. ¿De acuerdo? Hay un Corán en el cielo. Y diría que, de alguna manera, el Corán tiene un carácter sacro aún mayor que el de la Biblia, porque no se entiende que es un libro inspirado por Dios, sino que de alguna manera es una revelación directa. Es importante mencionar que el Corán posee fragmentos de distintas temáticas y que estos hechos no están ordenados cronológicamente. Con esto hacemos referencia a que se tratan temas de alabanzas a Dios, avisos del juicio final, preceptos morales, prescripciones culturales y de convivencia social. Además de temas tan íntimos sobre, por ejemplo, las reglas de las relaciones familiares, hechos personales de la vida de Mahoma y numerosas alusiones a personajes también bíblicos como Noé, Abraham, María y Jesús. Todo esto genera que no exista un orden progresivo, lo que provoca grandes contradicciones sobre su verdadero significado. Efectivamente, hay una tradición muy amplia y muy histórica en la religión del Islam que conjuga todo lo que es la vida de la persona en una sola religión. Pero si de los principios fundamentales se trata, 5 podríamos decir que son los más importantes. Estos constituyen el núcleo central de la doctrina islámica y están basados en el Corán y en la tradición, ya que ahí se recogen los dogmas hechos por Mahoma a lo largo de su vida. El primero de ellos es, por ejemplo, la profesión de fe. Esto significa que se pone como fuente principal el carácter monoteísta de la fe islámica y rechaza en absoluto el politeísmo y la idolatría. Esta profesión de fe es como una oración breve dirigida al cielo, en la que el musulmán la repite en varias ocasiones críticas de la vida. Por ejemplo, se la susurran al oído cuando nace, la pronuncia cuando está en peligro y también a la hora de su muerte. El primero que ello es la declaración de fe, el reconocer a Dios como único y completo Señor de todo. Un creyente musulmán al entrar en la fe tiene que recitar esta shahada o declaración de fe con 2 testigos para ser reconocido como tal. Otro de los pilares fundamentales es la oración, salat, la que consiste en rezar 5 veces al día en dirección a la Meca. Que son obligatorias para todo musulmán que quiere ser tal, al amanecer, a mediodía, a media tarde, cuando está oscureciendo y entrada a la noche. Son 5 momentos donde un buen musulmán se retira. A partir de quien hace esta llamada, los musulmanes comienzan las abluciones que preceden a la oración. Se colocan en filas y bajo la guía del imán recitan versos del Corán haciendo inclinaciones rituales. Luego se ponen de rodillas con la frente apoyada en el suelo en señal de sumisión a Dios. Otro simbolismo importante se refiere al ayuno durante el mes del Ramadán, el 9º mes del año islámico. En él, el musulmán debe abstenerse de comer, beber, fumar, perfumarse y tener relaciones sexuales desde el alba hasta el anochecer. El ayuno se rompe todas las tardes con un dátil, un pellizco de sal y un sorbo de agua. Por las noches se levantan estas prohibiciones. Durante este periodo cambia el ritmo de vida y uno se dedica al tiempo de reflexión, relaciones humanas y solidaridad y celebraciones. Lo
más relevante tal vez, tiene que ver con todo lo que ocurre en el mes sagrado Ramadán, donde hay una especie de introspección y de pureza con relación al cuerpo. No se puede beber naturalmente ningún tipo de alcohol, que eso ya de por sí está prohibido, pero no se puede beber bebida, no se puede comer alimento, básicamente en un sentido ascético de la vida, tendiente obviamente a liberarse de las relaciones materiales que tiene el sujeto con la vida social y la vida espiritual. Otro pilar fundamental de quienes profesan esta religión es la limosna, el que sería un impuesto religioso sobre las riquezas. El Corán considera un deber fundamental compartir los propios bienes con los pobres y necesitados. Esto porque todos son hijos de Dios y miembros de la comunidad. En la actualidad, el asaque, como se conoce, se paga junto con los demás impuestos de los países musulmanes tradicionales. Es una obligación de un buen musulmán para con su comunidad, le da un sentido de pertenencia, de que una parte de sus ingresos tiene que ser entregado a los más desvalidos, a los marginados, a los necesitados. Por lo tanto, es una religión con un importante sentido de comunidad. Sin embargo, existe un punto fundamental en esta religión, que es el hecho de ir a la Meca una vez en la vida. Todo esto si es que los medios de la persona y sus fuerzas así lo permiten. Y esto es básicamente todo musulmán tiene que visitar al menos una vez en su vida la ciudad sagrada, la mezquita. Esto es algo que no se encuentra realmente en muchas religiones, que haya una ciudad que tenga un simbolismo religioso tan importante. Este signo unificaría a todos los musulmanes del mundo y simbolizaría el retorno a sus orígenes. Ellos peregrinarían para purificarse y así quedar limpios de pecado. Sin embargo, también queremos entender si efectivamente existe una religión un poco más extremista, que quizás se ve representada en solo una minoría, pero que demuestra una interpretación y concepción del Corán desvirtuada, adulterada y poco veraz. En diferentes ámbitos se considera que las mujeres cumplen un rol mucho menor dentro de estas comunidades, aunque el Corán diga lo contrario, y es que en ocasiones lo que ocurre en la práctica es distinto. Un ejemplo de ellos es el hijab, la vestimenta que cubre el cuerpo de la mujer cuando ella está en público, de modo que solo parte de la cara y manos sean visibles. Por ejemplo, a la mujer solo se le permite mostrarse sin hijab ante el marido o familiares directos. La ropa ajustada y transparente estarían absolutamente prohibidas. La verdad es que la mujer en el Corán es vista con igualdad de condiciones y valor que el hombre. Es que son decisiones que toman las sociedades. Algunos asociamos el Islam como una religión extremista o violenta. Sin embargo, debemos entender que esta creencia comprende diversas ramas y que en cada nación o corriente existe un sentido o significado propio. ¿Cómo debemos entender esta religión? ¿Hasta qué punto una corriente del Islam puede desarrollar la violencia en una nación? ¿Por qué en algunos el Islam se asocia a una creencia casi devastadora? Hoy intentaremos dilucidar y concluir cuáles son sus pilares fundamentales, sus costumbres y también aquello que nos impacta como sociedad. Ya vamos a estar en vivo y en directo en un instante con nuestro Matías Vera, que está justamente en la mezquita As-Salam. Pero Mohamed, yo sé que durante la nota lo vi varias veces poniendo caras. No, puso cara una oferta muy importante respecto primero de algunas observaciones que se hicieron de ahí. O algunos datos que no correspondían según su versión, por supuesto. La persona que hablaba entró en datos incorrectos. Dice, Muhammad o Mahoma escribió el Corán. Muhammad, con él la pelea de la paz, que es nuestro profeta, era una persona analfabeta. No sabía leer ni escribir. Por lo tanto, no escribió el Corán. Él recibía el Corán a través del arcángel Gabriel, que durante su vida le fue entregando el Corán durante 23 años, que fue la época de recepción del Corán. Entonces, decir que Muhammad o Mahoma recibió y escribió el Corán, eso es incorrecto. Se refiere el señor que habló respecto a que era la continuación de las religiones judeo-cristianas, eso es incorrecto. Yo expliqué la vez pasada, de acuerdo a nuestra creencia, el Corán es la representación final de un mensaje divino que trajeron 124.000 profetas. Y ese mensaje la gente lo cambiaba, lo
lo olvidaba, lo mutilaba, y era necesario mandar un nuevo profeta a recordar el mensaje anterior. El mensaje que trajo Muhammad, con él la paz de la paz, es el último. Ya no hay más mensajes, ¿no? Pero hay una pequeña observación que hay que hacer ahí, ¿eh? Sí. Es la siguiente. Hay cierta influencia de los evangelios apócrifos, que se llaman, que se escribieron hasta más o menos el siglo V de nuestra era, por ciertos detalles. Por ejemplo, los evangelios canónicos, o sea, los oficiales, no nombran a los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana, y sin embargo el Corán los nombra. Pero... Y además otra cosa mucho más curiosa todavía, ustedes saben que en el Corán se nombra más a la Virgen María que los propios evangelios oficiales. ¿En serio? Bueno, ese es un punto de vista. El punto de vista nuestro es distinto. A ver. El Corán viene a completar los mensajes divinos anteriores. Si menciona a los padres de María es porque anteriormente no los mencionaron. Y no es que lo esté copiando o tomando en cuenta. En la zona donde vivía Muhammad, en Meca, habían comunidades, la mayoría eran analfabetos, eran idólatras, habían unos poquitos cristianos y unos pocos judíos, ¿no? Cuando Muhammad, con él la paz, presenta su mensaje, mucha gente le creyó, pero los judíos y algunos cristianos no. Nosotros hoy día creemos que nuestro profeta fue el último y que Dios el milagro para nosotros es el Corán. Que lo haya recibido una persona que es analfabeta, que no sabe leer ni escribir, es algo extraordinario por todo lo que significa el Corán en sí como un texto sagrado. Y a propósito de lo que usted dice, Mohamed, de que se confunde de dónde viene el Islam y que dicen que es una mezcla entre judaísmo y cristianismo, ¿por qué cree usted que cuesta tanto el diálogo interreligioso entre el cristianismo de Occidente y los musulmanes? Basta recordar que se han enfrentado durante siglos, como las cruzadas, por ejemplo, la liberación de España. Entre ellos mismos también. Si dentro de los musulmanes también hay corriente. Un chiita no es exactamente lo mismo que un sunita, o que un aleluyista, como el caso del presidente Assad de Siria, alawita, o con un ismaelita. Son diversas tendencias, incluso, si podemos decir, con doctrinas, aspectos doctrinales importantes, diferentes también. O sea, igual que en los cristianos, hay diversas ramas. Claro, pero ¿por qué yo quiero hacer una tanto corrección. Sí. Usted dice que por siglos se han enfrentado. España, cuando los musulmanes vivían en España, había una comunidad judía extraordinaria que desarrolló capacidades intelectuales bajo un gobierno musulmán. Cuando se produce la derrota a los musulmanes y son expulsados de España, también expulsan a los judíos. ¿Y dónde se fueron los judíos? Al Imperio Otomano, musulmán, que los protegió. O sea, no es que los musulmanes y los judíos se hayan establecido toda la vida, han vivido siempre en paz. La paz se rompió cuando se creó el Estado de Israel a costa de Palestina. Eso es la causa de las guerras que han venido sucediendo hasta ahora. Pero, de acuerdo a la concepción islámica, los judíos, los cristianos y los musulmanes son gente que tiene un libro revelado. Por eso para mí los judíos y los cristianos son Ahl el-Kitab, gente del libro. Por eso cuando los musulmanes llegaron a América Latina y decidieron casarse, se casaron con mujeres cristianas, porque no había mujeres musulmanas, porque está reconocido como mujeres de un libro revelado como el Corán, ¿no? Vamos con Matías Vera, profesor. Una cosa muy importante, sí, por supuesto, también, que en Toledo eran las tres culturas. Estaba la árabe, la judía y la cristiana. Por ejemplo, los arquitectos eran todos árabes. Incluso las sinagogas que hay en Toledo son de estilo árabe. Y también, bueno, fueron expulsados en 1492 al caer el último rey moro Moro no es insulto, entre paréntesis. El último rey moro, Boabdil, fueron expulsados los judíos. Los árabes siguieron hasta el siglo XVII, muy avanzado. 1600. Claro, 1627. O sea, no fueron simultáneamente. Profe, lo invito a la mezquita, ¿le parece? Ya. Estamos con Matías Vera, que está justamente ahí. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Dónde está allá? Sí, está allá. Hola chicos, muy buenos días nuevamente. Estamos en Asalam, en plena comuna de Ñuñoa, particularmente en la calle Chile España con Campo Amor, en donde está esta mezquita que, bueno, ustedes lo han estado diciendo, ha sido un proceso de aprendizaje durante toda la jornada, pero yo no estoy adentro en este momento. Yo no puedo ingresar porque hay que tomar algunas precauciones y que yo les voy a mostrar cuando uno hace ingreso a la mezquita y es parte de la
aprendizaje que hemos tenido que estar haciendo durante toda esta jornada. Desde ustedes en el estudio yo he estado escuchando, aprendiendo mucho, y los quiero invitar a que ahora sigamos aprendiendo de esta interesante cultura, y tengo que sacarme los zapatos para poder hacer ingreso a la mezquita. Lo vamos a hacer con todo el respeto posible, porque la verdad es que esto es absolutamente desconocido para nosotros, y ha sido tan apasionante para mí como para ustedes al haberlos escuchado y también haber tenido algunas conversaciones previas con las personas que están acá para conocer a aquellos que nos van a enseñar. Y justamente para saber de esto, para saber del tema, nosotros queremos ir directamente a quienes saben, a quienes nos van a poder no solamente dar una pincelada, sino que derechamente contarnos qué es el Islam y cómo se vive. Está con nosotros Ismail Torres, director ejecutivo de esta misma mezquita en donde estamos nosotros. Se los presento, él ha estado todo el rato con nosotros comentándonos en parte en qué consiste este lugar y cómo lo podemos conocer bien. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Primero te agradezco el ascenso. Soy secretario ejecutivo. Secretario ejecutivo. Mira, me lo dijo 4 veces antes de salir al aire. El ascenso. Bienvenido a la mezquita. Este es nuestro lugar de oración, nuestra joya. Lo que nosotros tenemos acá es nuestro segundo hogar, la segunda casa del musulmán. Y son bienvenidos para preguntar y visitar como ustedes quieran. No te voy a quitar la palabra, quiero que tú me preguntes algunas cosas y así aprovechamos mejor su visita. Y no sabe cuánto le agradezco esa oportunidad, porque yo sé que también desde el estudio nos van a hacer algunas preguntas, pero miren, nosotros cuando hacemos ingreso a la mezquita nos encontramos con lo primero, son algunas personas que están aquí leyendo, por lo que podemos ver. ¿Qué están leyendo? ¿Por qué están reunidos acá? ¿En qué consiste esto? Una de las actividades que tiene la mezquita, aparte de la oración, es también el aprendizaje. Y el aprendizaje se obtiene a través de la lectura de libros que son pertinentes a la religión, en donde se enseñan valores, donde se enseñan las virtudes de las cosas que nosotros realizamos, como la oración, el recuerdo de Dios, la caridad, etc. Y esas enseñanzas están contenidas en algunos libros. Y en este caso, ellos están haciendo lo que nosotros llamamos el ta'alim. Ta'alim significa enseñanza o aprendizaje. Y ellos están leyendo el libro de las virtudes de las acciones para que podamos nosotros también entender qué valor tiene un rezo, una oración, una súplica, etc. Ismail, ¿y esa actividad que están realizando ellos está vinculada de alguna manera con los libros que nosotros vemos en este sector de la mezquita? Coménteme un poquito qué encontramos aquí. Bueno, acá lo principal que hay son ejemplares del Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. En el Corán es Dios, Allah, el que habla. No es un libro escrito por una persona, sino que es un libro revelado al profeta Muhammad. Con él la plegaria y la paz, la bendición de Dios sea con él. Y eso está contenido en este libro que es el Corán. Estos ejemplares están en árabe, pero también hay ejemplares que están traducidos al español. Si quieres te muestro alguno para que lo... A simple vista, mientras desde el estudio nos quieren hacer una pregunta, díganme, chicos. Sí, es que estamos con Mohamed, que quiere agregar algo a lo que ustedes van diciendo del libro sagrado del Corán, Mohamed. No, yo lo que quiero decir es que el libro sagrado está traducido a distintos idiomas, pero es una aproximación, porque está escrito en un idioma árabe que es de alta alcurnia. Es muy difícil que una persona normal pueda entender ese árabe. Por ese árabe está escrito con una serie de signos para la persona que lo lee, vaya leyendo pa, pe, pi, para que no se equivoque, ¿no? Si tú lees el Mercurio en árabe, no va a tener la misma tipo de escritura que tiene el Corán, porque las noticias del Mercurio o de otro diario son noticias mundanas. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, uno no puede equivocarse o tergiversar la palabra. Claro. Y por eso la palabra viene indicada con vocales para que uno la pronuncie correctamente. O sea, no lo puede leer cualquiera. No solamente eso, porque además me decían ustedes que hay un tratamiento especial. Yo, por ejemplo, ¿puedo llegar y tomar un Corán y leerlo? Sí, podrías. Si tienes que leer el Corán en árabe, tienes que primero observar la ablución. ¿Qué es la ablución? Es lavarnos ciertas partes del cuerpo, las manos, la cara, los brazos, los pies, para recién ahí poder estar en condiciones de tomar el Corán y poder leerlo. Si no tenemos la purificación, como yo lo mencioné brevemente, no es posible que ninguna persona pueda tocar el Corán. ¿Y eso tiene directa relación con el ejercicio de sacarse, por ejemplo, el calzado una vez que uno entra a la mezquita? Exacto, porque el lugar donde estamos nosotros es el lugar de oración. Y como ustedes han visto o saben, la oración en el Islam se realiza colocando nuestras manos, nuestras rodillas en el suelo y también depositando la frente en el piso. Entonces, para todo eso, el lugar tiene que estar limpio. Y no solamente... Sí, escucho. Sí, lo que pasa es que me llamó profundamente la atención el suelo.
y veo que hay una alfombra que tiene espacios y que me parece que es el lugar y la posición correcta para cada uno de las personas que llegan a hacer su oración. Efectivamente, lo estuvimos conversando con Ismail y de hecho ahora nos va a contar cuál es la orientación que tiene, porque estas alfombras no están puestas así porque sí, y de hecho hay una referencia geográfica que es muy importante a la hora de hacer una oración. Cuéntanos un poquito, Ismail. Una de las cosas más conocidas del Islam es que los musulmanes siempre rezamos en dirección a la Meca. ¿Dónde está la Meca? ¿O qué es la Meca? La Meca es una ciudad que está en la península árabe. Es una ciudad muy importante, es la ciudad sagrada para el Islam, en donde está la Kaaba, que es un recinto muy, muy especial para los musulmanes, el centro del Islam, y todos los musulmanes del mundo dirigen su oración en dirección hacia la Meca. Por eso que este espacio que está mostrando ahora la cámara, que es el mihrab, es el lugar que indica en la dirección en que está la Kaaba. Es decir, que es una referencia adentro de la mezquita y que justamente es hacia donde apunta la dirección de las alfombras. Exacto, Matías. Es nada más que una referencia, no tiene una característica sagrada, sino que solamente la referencia, de manera que cualquier persona que entra a la mezquita fácilmente puede saber en qué dirección tiene que orientar su rezo. Y la alfombra tiene un diseño que también facilita que cada persona utilice un espacio, y lo más importante es que formen filas, para que todas las filas sean ordenadas al momento de hacer nuestra oración en grupo. Sí. Sabemos que son 5 rezos al día en dirección a la Meca. ¿Esas oraciones tienen una duración particular? ¿Es siempre la misma oración o no? La verdad es que lo conversamos también. Son distintas las oraciones, ¿no? Bueno, la base de la oración es la misma, la estructura es la misma, las posturas, lo que se dice, pero ¿qué va a cambiar entre cada oración, entre una y otra? Básicamente 2 elementos. Uno, la longitud de la oración, que puede ser de 3 hasta 8 minutos aproximadamente, y también la forma en que se recita el Corán durante la oración, que en algunas es en voz alta y en otras es en voz baja. Matías. Desde esa perspectiva, además, se van organizando conforme al día. Esto quiere decir que la oración se hace en donde uno se encuentra en ese momento. ¿Sí? Pregunta, ¿es posible pedirle a Ismael que nos explique, que nos muestre más bien físicamente cómo es la forma, cómo se pone el cuerpo para poder rezar, el arrodillarse, el agacharse? ¿Podría hacerlo él un poco en la ubicación también de la alfombra? Preguntémosle directamente, a ver. Si es que podemos hacer cómo se realiza la oración. Sí. La verdad, tenemos que hacerla cuando rezamos, cuando nos corresponde rezar. Pero vamos a indicar cuáles son las posturas, para que no nos quedemos con la duda, ¿no es cierto? Sí, gracias. Muchas gracias, veamos en alguna documental o algún programa de televisión gente haciendo estos movimientos, sepamos que se trata de la oración en el Islam. Lo estamos viendo. Así que si me permiten, voy a indicarles cómo sería. Yo voy a acercarle el micrófono para que usted nos vaya diciendo. Bueno, por supuesto, siempre orientados hacia la Meca. Sí, mirando hacia allá en este caso. Tratamos de tomar una postura relajada, nada tenso, nada forzado, con los pies levemente separados. ¿Lo puedo seguir un poco? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y si quieres también puedes unirte a la oración. A ver, dígame. No, pero con los pies en forma cómoda, relajado el cuerpo, los brazos abajo, mirando en dirección al frente, levantamos las manos para iniciar la oración hacia a la altura de los oídos y pronunciamos una frase que a lo mejor es muy conocida para la gente y ahora van a entender el contexto que tiene esta frase. Y decimos Allahu Akbar. No sé si lo han escuchado. Lo dicen mucho, hasta en los juegos de video aparece esa frase. Hoy día lo asocian. ¿Qué significa? Allahu Akbar. Que lo asocian con, ustedes saben, el terrorismo y esas cosas. Pero la verdad, esta es una frase que significa Dios es grande. Y lo decimos para empezar nuestra oración al momento de levantar las manos. Continuamos explicando. Luego ponemos las manos sobre el abdomen, la vista descansa en el piso, en el lugar donde vamos a poner la frente. Y en esta postura recitamos el Corán, un capítulo que se recita en cada unidad de oración y podemos agregar algo de lo que queramos recitar del Corán. Recordemos que seguimos descalzos, porque adentro se está descalzo porque hay que estar en una actitud de limpieza, de pureza, por respeto a Dios. Claro, lo olvidamos mencionar porque estamos tan acostumbrados, pero obviamente cuando entramos a la mezquita entramos descalzos, porque esto es un lugar donde tenemos que rezar, ponemos nuestras manos, nuestra cara en el piso, entonces tiene que ser un lugar que se mantenga limpio. La suela del zapato puede traer suciedad y eso no queremos que esté dentro del lugar. Entonces recitamos el Corán y después nuevamente decimos Allahu Akbar y hacemos la inclinación poniendo nuestras manos sobre las rodillas. De esta forma, siempre con la vista en el piso, y en esta manera pronunciamos una frase que significa glorificado sea nuestro Señor el Altísimo. Glorificado sea nuestro Señor el Altísimo. Y nos levantamos diciendo nuevamente Allahu Akbar y ahí inmediatamente vamos a hacer la
la postración, que es poniendo las rodillas, primero las rodillas, luego las manos, luego la frente. Y aquí también recitamos una frase que es: glorificado sea nuestro Señor el Altísimo. Que bien, Matías, te felicito por tu oración. Y luego nos sentamos poniendo las manos sobre las rodillas y repetimos. ¿Cuántas veces se repite? Ahora te lo voy a explicar. Nos levantamos, ¿cierto? Podemos levantarnos con un poco de ayuda, ¿ya? Y volvemos a la posición inicial. Esa es una unidad de oración. Esa es una unidad de oración. Y esta unidad de oración, dependiendo de la oración del día, la podemos hacer 2 veces, 3 veces o 4 veces. Estas 5 veces al día. Claro. Entonces, cada rezo puede tener 2 unidades de lo que acabamos de explicar, o puede tener 3 o 4. O sea, ¿ya? podrían ser Va a como depender de la 17 oración que veces al corresponde en el día. Lo hicimos muy breve, muy rápido, porque es una explicación, no estamos rezando. Así que igual te agradezco, pero ojalá que Dios te acepte esa postración que hiciste. Es que además la hice además con el micrófono en la mano. Sí, no, pero está bien. Maca preguntó algo desde el estudio, perdón, no Sí, que alcancé a justamente escuchar. entonces serían 17 las oraciones, o 17 veces que se oraría en el fondo, genuflexiones. Las unidades de oración en total en el día son 17, pero te digo, son 2 en la mañana, 4 al mediodía, 4 en la tarde, 3 en la puesta del sol y 4 en la noche. Está parcelada. Exactamente. Ismael, y esta estructura, bueno, nosotros la vimos desde afuera, está en reparaciones tremendamente bonitas, muy bella. ¿Tiene una razón de ser esta forma circular? No, en realidad no es circular, pero tiene 8 lados. Sí. ¿Tiene alguna razón de ser que tenga una cúpula arriba? Mira, la forma de esta mezquita básicamente obedece a la manera en que se debe edificar en nuestra ciudad. Para que tuviese un punto de referencia que indicara exactamente la dirección de la Meca, se hizo con esta forma. Entonces, uno de los vértices de la mezquita da justo para esa orientación. Pero puede ser perfectamente rectangular y ojalá más ancha que profunda. ¿Por qué? Porque la idea es que las filas de oración sean lo más largas posibles. Allá en el estudio ven cómo todo es verdaderamente sorprendente. Muy bonito y profundo, Matías. Queremos seguir conociendo más de esta religión que la siguen 1.600 millones de personas en todo el mundo. Vamos a continuar hablando del Islam